Hola compañeros, mi nombre es Giselle Hernández, pertenezco a la Corporación Universitaria SECAR. En el día de hoy vamos a hablarle sobre lo que son contextos educativos. Nuestra especialización, investigación e innovación educativa, realizamos una entrevista a un grupo de personas en la cual le preguntábamos acerca sobre el contexto y educación. Estas entrevistas se realizaron a los agentes de padres de familia, docentes, estudiantes del bachiller y universitario y asimismo a directivos, en los cuales arrojó como resultado que la gran mayoría identificaba a la infraestructura como el espacio o el contexto educativo, mientras que los docentes y los directivos anuncian que el espacio es aquel el que determina el contexto, es decir, puede ser cualquier espacio donde se quiera enseñar y aprender. Entonces, a partir de esto, ¿qué determina un contexto educativo? Lo determina la disposición que hay entre la interacción de docente y estudiante en un sitio que se quiera enseñar y que se quiera aprender. ¿Qué no lo determina? La infraestructura, los libros, las estrategias y las TIC. Esos son los elementos que pueden reforzar el conocimiento y la interacción del estudiante. La eficacia de esto se da a partir de la calidad educativa que quiere brindar el docente por medio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que arrojan como resultados los mejores, ya que estos conllevan a una relación social del entorno, de su cultura y sus creencias. A partir de estas conclusiones, el docente puede generar las estrategias para poder enseñar. Mi nombre es Ovidio Pertús, estudiante de SECAR en la especialización Investigación e Innovación Educativa. En este momento pues vamos a responder unas preguntas que tenemos pendientes. ¿Qué determina que un contexto sea educativo o no? Pues determina que la institución educativa ostente una intención de formar a ciudadanos aptos para insertarse en una comunidad en la cual participen, propongan, sean responsables, competentes y aptos para el trabajo. Y en cuanto a qué aspectos de la realidad determinan su eficiencia y eficacia, podemos hablar que este mismo contexto los puede hacer eficientes siempre y cuando consigan el objetivo deseado en el menor tiempo posible. Y en cuanto a la eficacia, pues también tienen la capacidad para conseguir lo deseado o logrado, pero no importa el tiempo que demoren. Mi nombre es Álvaro Portacio y hoy les estaré dando a conocer las conclusiones de mi trabajo particular y estaré resolviendo el interrogante que tiene que ver de qué manera los mitos afectan o determinan las realidades educativas de un contexto. Concluyo que los mitos y la concepción de que se tiene de lo que es un contexto educativo, que por lo general se da por el desconocimiento de este, influye de manera directa en cómo se propicia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos de estos mitos se centran en considerar que el contexto educativo solo se refiere a la planta física, aula, y que los elementos que conforman el contexto educativo se refieren a los materiales y herramientas didácticas. También consideran que el fin de la educación es la obtención del título. Todos estos mitos de alguna u otra forma afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, la forma en que se aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje por los alumnos, los docentes, incluso los padres de familia, dependerá de la concepción que sostengan de lo que es un contexto. Si es un mito, una fantasía se alcanzará. Nada específico o aterrizado a la necesidad educativa. Si la concepción es una realidad, pues se estará apuntando a la necesidad real. De ahí que los mitos y realidades determinan la eficiencia y eficacia o no de los contextos educativos, puesto que estos son determinantes para que se pueda propiciar una educación que se genera desde y para el contexto. Los aspectos determinantes del contexto son sin duda alguna la misión, visión y valores institucionales en los cuales se genera desde la visión aterrizada de los aspectos del macrocontexto educativo, tales como las normas, leyes, idiosincrasias, características sociales, culturales, religiosas, económicas y políticas. Lógicamente, sin descartar que los docentes, sus prácticas y las condiciones físicas también son determinantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con lo que tiene que ver con el interrogante de qué manera afectan los mitos o determinan las realidades educativas, los mitos son ideas que no corresponden a la realidad y por tanto actuar basado en un mito determinará resultados alejados del contexto. Por ejemplo, si una institución
como lo es el caso de muchas, las cuales basan el desarrollo de su accionar pedagógico basado en un mito, educar a sus alumnos para obtener un excelente resultado en las pruebas de estado IFE, estas instituciones dejan de lado esa formación de un alumno íntegro social, un alumno que se eduque basado en su formación en el contexto y para el contexto. Hola, mi nombre es Samuel Velilla, soy estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR en especialización de Investigación e Innovación Educativa. Siguiendo de qué manera los mitos que emergen en el entorno de los contextos educativos por los agentes que ahí intervienen determinan o condicionan la realidad educativa y las actuaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, si se desconoce el contexto, no es posible educar a los estudiantes atendiendo a sus intereses, expectativas, realidades y sobre todo a sus necesidades. La enseñanza no se resume solo en que los estudiantes, el lugar donde se encuentran docentes y directivos. La escuela está situada en un contexto que le influye con ciertos valores, normas sociales, culturales, políticas, etc. Un contexto educativo hace alusión a un conjunto de elementos y factores que hacen parte de su dinámica institucional, que favorecen u obstaculizan los procesos que allí se generan. A manera de conclusión del trabajo individual que se realizó en mi entorno, la población de objeto de estudio de la cual tuve en cuenta fueron docentes y estudiantes de la media, lo cual tuvieron las siguientes concordancias y similitudes. Tienen una idea clara de lo que es el sentido final de la educación. El contexto educativo, como todo lo que lo rodea, les brinda un aprendizaje. El contexto es determinante en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. El saber debe fluir para mejorar el individuo y hacerlo útil a la sociedad como persona crítica. Que es importante el contexto en el proceso educativo, pues determina la calidad de lo asimilado tanto y fuera de lo académico. Ambos apuntan a que es fundamental el contexto, porque es el que moldea, complementa y permite conocer debilidades y fortalezas. Aprecian que los estudiantes no están alejados de los puntos de vista de los docentes, porque todo se determina para el fin en que se quiera alcanzar el proceso. Y la población de estudiantes solo se limita a que el contexto educativo está compuesto por docentes, estudiantes y contenidos. Así coinciden los docentes que mantienen que el contexto es todo espacio que rodea a un individuo, que lo conlleva a un entorno de enseñanza-aprendizaje, clasificando como recursos y elementos el medio ambiente, los grupos familiares, sociales, la cultura y las costumbres. Buenas tardes, mi nombre es Yasser Antonio Moreno Arias y les voy a hablar de la manera como los mitos que emergen alrededor de los contextos educativos emitidos por algunos agentes educativos determinan y condicionan la realidad educativa de las instituciones escolares y su actuación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, muchos agentes vinculados en el proceso de educación expresan que el contexto educativo está formado por padres, estudiantes, docentes y la estructura física de una escuela, dejando a un lado las características sociales, económicas, políticas y culturales del medio en donde se desenvuelven los estudiantes, las cuales deben ser tenidas en cuenta por los docentes en su planeación, pues son determinantes a favorecer sus prácticas educativas, ya que debemos conocer las necesidades, los intereses y expectativas de los estudiantes, para así identificar los ritmos de aprendizajes de cada uno de ellos, promoviendo el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas, que es lo que exige la educación de hoy en día. Todos estos elementos que conforman el contexto educativo tienen influencia activa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues se busca formar ciudadanos competentes y que sean capaces de aportar al desarrollo de la sociedad. Gracias. Durante la organización y análisis de mis encuestas, es evidente que los niveles de preparación dan lugar a una mayor coherencia y objetividad en definir la importancia del contexto educativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, siendo los entes principales durante este proceso mostrar mayor dificultad en definir y argumentar qué es un contexto educativo, dando las siguientes opiniones. Los docentes conciben el contexto educativo como cualquier espacio y escenario donde se desarrollan y se construyen procesos de enseñanza y aprendizaje. Los directivos hablan no solo de un espacio, sino las circunstancias que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
donde los estudiantes de media y de secundaria y universitario lo miran solo como un espacio donde se adquieren o se forman y construyen los nuevos conocimientos. Dado que el contexto es importante, todo lo que emerge de él determina quiénes somos y para dónde vamos. Es por eso pertinente determinar que el contexto y el individuo serán entes inseparables en el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde para poder iniciar la construcción de nuevos conocimientos debemos hacer uso de todo lo que nos rodea en nuestro entorno, en todos los ámbitos, a nivel político, social, económico y cultural. Con la asertividad que hagamos el uso de estos, serán entes constructivos o destructivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Según esta entrevista, el fin de la educación se concibe como un proceso transformador del individuo, dotado de valores y capacidad productiva. En conclusión, un contexto educativo es todo lo que rodea al educando y que puede brindarles oportunidades de aprender algo, ya sea en la escuela, la casa y la comunidad. La entrevista nos arroja que el contexto es determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que en este se encuentran los elementos o herramientas que facilitan u obstaculizan este proceso. Teniendo en cuenta el criterio de los entrevistados, podemos decir que la mayoría de los elementos educativos son solamente los que giran en torno a la escuela y no se considera la cultura, el deporte, las normas sociales como elementos educativos. Podemos concluir que el fin del proceso de aprendizaje es formar integralmente al estudiante con competencias, habilidades y valores que le permitan vivir en sociedad. Para la mayoría de los entrevistados, el contexto sí juega un papel determinante en el proceso educativo, ya que éste puede facilitar u obstaculizar la enseñanza y el aprendizaje. Todos concluyen en que el contexto es de mucha importancia, ya que de este depende que el producto final sea satisfactorio o no. Lo que determina que un contexto sea educativo o no son los elementos que lo forman y que influyen en el avance o atraso del educando.